maldiciones. Wow, esta palabra suena súper fea. Cuando la gente la suele mencionar, se refiere a los efectos de un maleficio o hechizo realizado por un brujo que se pasan, contagian o se transmiten a muchos individuos y algunas veces a través de una persona, como es el caso de las maldiciones generacionales, de las cuales vamos a hablar ahora. Pero lo vamos a enfocar las que se originan a través de la promiscuidad, las infidelidades o producto de las relaciones amorosas no correspondidas, provocadas por un hombre mujeriego. Muchos se desquitan a través de acciones físicas y violentas, pero otras lo hacen a través del espiritismo. Así que quédate hasta el final del video y te sorprenderás de lo que uno aprende con la visión interdimensional. De que vuelan, vuelan. Hay mucha gente que no cree ni en brujerías ni maleficios. Eso está bien por un lado, porque no le dan fuerza a este tipo de trabajos, aunque en algunos, por razones inevitables, puede llegarle. En cambio, alguien que cree en estas cosas, pero es un paranoico, no le puede dar una gripe o se tropiece con la puerta porque piensa que ya está siendo atacado con brujería. O si alguien le dice, te maldigo a ti y a tu generación, entonces empieza a sentir miedo o a albergar emociones negativas hacia esa persona, sin saber que abre su campo energético y se condiciona para dar cabida a este tipo de trabajos. De modo que asumir que te llegó brujería, tener miedo a una amenaza o formar un vínculo emocional hacia el agresor es lo mismo que dar permiso para que el ataque pueda llegarte. Por ejemplo, puedes ser atacado de hecho y detectar mediante un sueño el ataque y además al que lo realiza. Pero son cosas diferentes entre saber que estás siendo atacado y asumir que el ataque te dio con todo. ¿Quién sabe? Pudo tener el agresor mala puntería o tú tener buenas habilidades bloqueando o esquivando. Sin embargo, si hablamos de una forma realista, casi la totalidad de personas que no creen en maleficios, cuando son atacados por estos, terminan siendo afectados, debido a que mantienen un lazo emocional o energético de otras vidas con el agresor. Y de la misma manera también aplica a aquellos que también creen, ya sean paranoicos o no. Recordemos que el ser que en realidad comete el maleficio es un arconte, pero requiere de ciertas condiciones para cometer el ataque. Si alguien es atacado por una persona con la que no se tenga un lazo emocional y energético, este ataque suele ser muy débil o nulo, porque no tiene un vínculo por la cual sustentarse. Y es muy posible que el arconte suspenda el ataque esperando a que se den las condiciones para ejecutarse. Muy desafortunado sería que se traiga un lazo energético emocional con el agresor de otras vidas, porque el maleficio haría efecto sin importar si se hubiera conocido a esa persona en ese mismo día. Ahora, la intensidad depende de si el afectado le da fuerza o no. Como vimos, hay una manera en cómo evitar los efectos de los maleficios, ya sea de forma consciente o inconsciente. Involucra que sepamos cerrar nuestro campo energético y no tener lazos emocionales con la persona agresora. De lo primero se puede hacer un video más adelante. Sin embargo, hay actos que generan de forma automática lazos emocionales y energéticos con el semejante. Actos que pueden herir y molestar a otros, causando que un maleficio llegue y con fuerza. Pero lo más lamentable no es que llegue, sino a quién se transmite. Lo que algunos ven como inofensivo o normal le ha condenado la vida a muchos. Nos referimos a las relaciones románticas y sexuales. Primero que todo, para aclarar, no te voy a dar lecciones de moralidad. Tú puedes hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que quieras, y más cuando tiene que ver con conductas o preferencias sexuales, aunque todo pasa factura de una forma u otra. Este video no tiene esa finalidad. Lo que vamos a desarrollar ahora son los efectos que causa este tipo de conducta en otros y sus posibles consecuencias energéticas, sobre todo cuando se tiene o se busca formar una familia.
Hombre mujeriego, la promiscuidad y la soltería. La promiscuidad desde siempre ha sido visto como algo normal o natural en el hombre. En verdad no sé si es cierto o no, y no me importa. Yo me voy a enfocar en los hechos de lo que he visto en múltiples sesiones y de todo lo que ocasionan estos dramas, así que vamos directo al grano. La mayoría de estos dramas son causados por un hombre promiscuo y mujeres celosas, envidiosas, resentidas, obsesionadas. Si el hombre es soltero y tiene relaciones con muchas mujeres, por ley de probabilidad siempre habrá una o varias que se obsesionen con el tipo. Y existe también probabilidad de que esta mujer o mujeres les guste ir a brujos o haga brujería por ella misma. Sobre todo si es latinoamericana, que hasta la más mojigata puede ser experta en estas artes, debido a que supuestamente los de esta región somos muy espirituales. El primer problema que podemos encontrar es que la mujer perciba que no la toma en serio y proceda con hacer un trabajo de amarre, que el maleficio solo tenga el efecto de retenerlo con ella solamente. Este es un tipo de trabajo que solo afectaría al hombre. Para efecto de lo que vamos a analizar más adelante, es lo más inofensivo. Antes, este tipo de trabajos eran poco difundidos, pero ahora, hasta por las redes sociales, muestran cómo hacerlo en forma de comedia, quizás para exponer en forma de chiste una realidad muy común. Ahora bien, el mayor problema en realidad empieza cuando la mujer obsesionada descubre que tiene otras amantes o una prometida. Entonces puede proceder a desquitarse con las demás y con el hombre también. Pueden ser trabajos con intenciones de bloqueo sentimental, económico, muerte incluso, hacia las otras parejas, soledad e impotencia. En este caso, tanto los hombres como mujeres afectados, cuando llegue la hora de formar una familia y tener hijos, estos maleficios se transmiten ya sea a uno o a todos los hijos que tenga. Aquí quizás tú estés en desacuerdo o alegues que eso no es justo porque los hijos no tienen que estar pagando por lo que hicieron los padres, pero esto es posible cuando el alcance del campo energético de un padre abarca a los hijos y además este tipo de ataque siempre afecta a la parte más desprotegida. No es algo que me invento, es un hecho que veo y sucede muchísimo. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Padre mujeriego con hijos. En este caso se aplica lo mismo del capítulo anterior. Las agresoras suelen desquitarse con el padre o con la madre en este caso, pero por causa de la infidelidad del padre. Los tipos de ataque suelen ser los mismos: alejamiento, separación, bloqueos, muerte para los miembros de la familia para que el hombre quede soltero de nuevo y sin compromisos, etc. Es horrible, de hecho. Yo sé que estás pensando, espera Francisco, estás hablando ya muy mal de las mujeres como si los hombres fueran unos santos y no hacen nada. Espera, vamos a ver las cosas con objetividad. Estamos hablando que el causante de estos problemas suele ser, en la mayoría de los casos, hombres mujeriegos. Y en sus aventuras hay altas probabilidades de conseguir a una mujer que suele actuar con la emoción al 300%. Adicionado a esto, que tenga conocimiento de brujería o espiritismo heredado por la cultura tradicional del país. Aunque hay casos, por supuesto, donde hombres atacan mujeres con brujería, pero pocos son estos casos en el ámbito de relaciones sentimentales. Es evidente que cualquier ataque espiritual recibido, ya sea por hombre o mujer, proveniente ya sea de exparejas, disque amigos, enemigos y compañeros de trabajo. Cuando se tengan hijos, estos maleficios pueden transmitirse a algunos de sus pequeños, sobre todo cuando son niños o bebés, y en algunos casos aún por nacer. En otras palabras, el ataque puede venir de cualquier lado, ya sea hombre o mujer, pero el objetivo de este video es que te enteres de la magnitud energética que puede ocasionar tener a un padre que es o fue mujeriego y las consecuencias que pudo tener en tu vida. Vamos a mantener el foco ahí, precisamente para que no se vayan a cometer esos mismos patrones de conducta y termines afectando a tus hijos, si los tienes,
o piensas tener de forma consciente. Pero al final tú terminas haciendo lo que tú decidas, si quieres evitarlo o no. Maldiciones o consecuencias energéticas. Bueno, aquí voy a contarles algunos ejemplos de los efectos energéticos sobre los hijos de estas maldiciones. En realidad hay de todo y a veces cosas insólitas. Por ejemplo, tuve un caso de que atacaron al padre mujeriego con la finalidad de que fuera impotente y no pudiera cortejar o conquistar a más ninguna otra mujer. Este hombre manejaba algunos conceptos energéticos, lo cual a él le permitió repeler hasta cierto punto ese ataque. Sin embargo, terminó cayendo de lleno sobre los hijos varones que tuvo. ¿Cómo el arconte aplicó este maleficio? No haciendo que los hijos fueran impotentes, sino influyendo en sus preferencias sexuales, a que no les gustara las mujeres sino los hombres. Uno de esos hijos fue quien terminó haciendo la sesión con nosotros. Ese caso fue muy inusual, de hecho. Otro ejemplo bastante común es el de bloqueo económico y sentimental. En este caso termina afectando a todos los miembros de la familia, sea al padre o madre receptor de la brujería y a sus hijos. Entonces, empiezas a ver que nadie en la familia levanta cabeza. Aunque lo intenten, terminan solos, atrayendo parejas tóxicas o alejando a la gente. Este tipo de maldiciones, cuando se deja pasar a otras generaciones para abajo, la entidad encargada puede convertirla en marca, atractor o dispersor generacional. Pero hay situaciones donde la maldad o venganza de la gente va más allá. También quieren que la persona no continúe viviendo, ni ella ni sus hijos. Cuando esto se traslada entonces, empezamos a notar quizás muerte temprana, ya sea de miembros aleatorios de la familia, solo de los hombres, por ejemplo. He tenido 3 casos así, de hecho, y los hemos detectado ya cuando va por la 3ª generación, o faltando solo pocos miembros del clan familiar. Este tipo de brujería también le exige un contrato grande y un sacrificio por parte del agresor. No le sale gratis tampoco. Ya visto algunas de las consecuencias que han experimentado otros, no es algo que haya que subestimarse. Se los comparto para que puedan dimensionar el alcance que puede tener un padre mujeriego y se haya relacionado con personas que trabajan la brujería de forma directa o indirecta. Moraleja: la promiscuidad no es muy buena que digamos. Puede causar efecto nefasto en exparejas obsesivas y vengativas que trabajan con los seres oscuros a través de la brujería, ya sea con conciencia de ello o no. Pero más nefasto es el efecto que ocasionan sus maleficios en las descendencias del afectado. De ahí es donde me enfoqué, porque lo veo muy seguido. Aunque me refiero mucho al hombre mujeriego, nada quita que sea el contrario, o que los amantes sean del mismo sexo. Igual aplica porque este mundo está lleno de probabilidades. Aunque tú puedes hacer lo que te parezca con tu vida y existencia al final, yo solo te expongo la experiencia de muchos, que cuando se han dado cuenta, ya se les ha arruinado una gran parte de su vida por un efecto que causaron sus respectivos padres a otras personas resentidas. Hemos visto en este video que una expareja molesta es muy peligrosa. Es por eso que muchos quizás digan que este tipo de personas son portales orgánicos energéticos, porque no tienen luz y solo son arcontes encarnados. Pero no, son semejantes que se han dejado llevar por este tipo de cosas, por decisiones, programaciones, emociones, interferencia y cultura también. Pero pueden haber excepciones. Por eso la importancia de cortar con los lazos energéticos con quien sea. Con más razón si tienen hijos pequeños. Te voy a dejar arriba los videos relacionados que te van a ayudar a complementar este tema, como el de las marcas energéticas y el alcance del campo energético. Nos vemos en la próxima con otro video útil e interesante.